Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal de One Gamer. Acá, en este video no voy a estar en el mundo donde suelo jugar, va a ser en un mundo totalmente distinto por el tema para andar usando creativo y demás. Así que em, lo que vamos a ver es el tema de las granjas, el cultivo y todo ese tema. Así que, bueno, las granjas realmente nos ayudan un montón, nos dan un gran beneficio a la hora de jugar, ya que podemos tener más comida, podemos tener, claro, sí, además de comida, sino también de que nos da ventaja, si tuviese que decirlo de otra forma. Tenemos ventaja, pues claro, cuanto más recursos se consigan, más alimento tendremos. Entonces, es importante el hecho del cultivo. Y esto lo voy a hacer en modo creativo, ya que básicamente vamos a ver los temas más básicos. Y también quizás me ponga a hacer, no sé, un que otro cultivo. Mientras tanto también. Así que, bueno, primero lo primero. Para el cultivo van a requerir siempre agua. Puede ser en un balde o en un lago. Pero siempre un lugar donde tengan agua, porque si no, no va a crecer su cosecha. Es fácil ese. O sea, está los palos, reparten asada. Listo. Tenemos las semillas normales, em, las del cacao, las de calabaza y también las de sandía. Ok, para obtener las semillas normales, ya saben, hay que romper esto acá. O sea, van rompiendo y en un punto van a obtener de las default estas, las verdes. Es replantado. Luego, la de cacao. Acá, bueno, se dice que se puede obtener cosechando vainas de cacao maduras y replantando las semillas directamente. El cacao es un poco difícil porque hay que encontrar una jungla y quizás no tengan la suerte al 100% de estar en una de las junglas. O sea, no es tan fácil como parece. Pueden, tampoco es así, no es así. Entonces, bastante complicado, o sea, es mucho más complicado. Tiene que crecer en un tronco de jungla, o sea, de esto estaríamos hablando. Así, el polvo del hueso, hueso molido, y ahí está, lo tienen. Ya vimos en este caso, no, perfecto. La zanahoria vamos a poner así, que ven de que toma forma. Yo no sé para qué sirve el cacao, sirve para hacer las galletas. Bueno, tenemos ahora la de la sandía, que dice de que para obtener es colocando rebanada de sandía obtenida tras la cosecha en una ranura de fabricación. También aparece en el cofre de mazmorra. Una de sandía que está. Es muy pequeña y está. Siempre me... Ahí está, ahí tenemos estos cultivos. Y ahora vamos a continuar. ¿Cómo se consiguen? Ahí se los leo. Se consiguen replantando, ¿ok? Se consiguen replantando. O sea, de vuelta hay un cultivo y listo. Eh, y ya están crecidas, listo. Las sacan y pueden volver a poner las semillas y listo. Y así van a tener todo el tiempo. La semilla se obtiene cuando vamos a graftear. Pues se consiguen así. Así es, si tienen que conseguir la calabaza y luego pueden ir continuando un poco con lo suyo, ¿no? Luego tenemos la caña de azúcar que dice que, bueno, es rompiendo los bloques superiores de la caña para cosecharla y replantando en cómo se obtiene, ¿no? Y de que el bloque inferior vuelve a crecer.
Obviamente esto es distinto, porque como puedo hacer esto y esto se mantiene. Así que no hagan esto, no intenten porque no les va a servir así. Es distinto. Nos queda el trigo, que bueno, acá está. Es esto de acá. A panadería, que dice en el libro como un sector. En las tablas, bueno, voy a leer la tabla de panadería que una tarta, los puntos de restauración, que dice uno por cada porción te puede restaurar. O sea, 6 en total. Ahora, las de calabaza, que eran estas, te restauran 4 nomás, directo. Ya que no hay porciones. Y claro, acá me dice cómo se obtiene por elaboración. El pan que nos puede restaurar 2,5 puntos. Esto nos puede restaurar a la hora de comer pan y se puede obtener por elaboración o en cofres de mazmorras. Galletas. Nos va a restaurar 0,5 puntos y que se obtiene por el medio de elaboración también. Bueno, dice estofado de conejo, no me sale, pero restaura 10 puntos y es por elaboración. La parte de barbacoa. Ya pasamos por panadería, vamos a barbacoa, que ahí está un poco otras cosas, ¿ok? Ahora vamos con la parte más carnívora. Las chuletas de cerdo cocidas. Y nos restauran 4 puntos. Y claro, se obtienen cocinando en un horno. Tal como dice en uno de los primeros capítulos. Ah, acá está el rabbit stew, el estofado de conejo. Claro, pasa que habían errores, ¿no? Había un aviso de errores en las traducciones en el primer capítulo. No sé si lo recuerdan. Por eso no me lo han contado. Así que esto te da 10 puntos de restauración. Cuestión de que, claro. Ahora sí, volviendo. Chuleta de cerdo, ya saben. Cocínenla. Y van a obtener un poco más. Los filetes. Iremos al filete. El cocido. Que te restaura 4 puntos. Luego tenemos el pollo cocinado. O pollo cocido. Que nos restauran 3 puntos. Luego tenemos cooked mutton. No espero haberlo hecho bien. Que sería el cordero cocinado. Nos restauran 6 puntos. Mientras tanto, el cooked rabbit, conejo cocinado, nos restauran 5 puntos. Ahora, patata cocida, que esto no sé por qué está en barbacoa, nos restaura 3 puntos. Digo loco, pero claro, es lo que sale. Seguramente le puso ese nombre porque, claro, con el horno vamos a ir cocinando y cocinamos. Por eso lo habrá puesto ahí el autor del libro. Ahora iremos con pescado cocido o cocinado. Bueno, el libro me dice cocinado, lo veo acá me dice cocido. ¿Cuánto restaura eso? El pescado cocido, 2,5 puntos. Y nos falta el salmón. Salmón cocido nos restaura 3 puntos. Voy a pasar a la próxima hoja. Hay muchas tablas. Es lo que tiene este capítulo. Hay demasiadas tablas. Y ahora vamos con alquimia comestible. Las zanahorias doradas. Iremos ahora. Una zanahoria dorada que nos restaura 3 puntos y que se obtienen mediante elaboración. O sea, el crafteo va a ser en este caso. Luego tendremos las manzanas doradas, no las de noche, las doradas, no se confundan, que nos van a restaurar 2 puntos. Y también
aclara como efecto de que la salud se regenera muy rápido durante 4 segundos y se obtiene por elaboración y en cofres de mazmorra. Mientras tanto, la manzana dorada encantada, o como le decimos, la manzana de Notch, que sería esta de acá, la que está como toda encantada, nos restaura también 2 puntos, pero la salud se regenera durante 30 segundos, más resistencia al fuego de 5 minutos, más resistencia al daño también por 5 minutos. El que se obtiene mediante elaboración y en cofre de mazmorra. Aclaro, los que están jugando en versiones modernas, esto no se craftea más. Tienen que conseguirlo sin tener que craftear. Antes se podía con bloques de oro, pero en las versiones modernas esto no es así. Ya no es así. No se obtiene más mediante crafteo. Aclaro así. Mientras tanto, las doradas normales sí se obtienen colocando ahí oro, pepitas de oro. Continuemos con la dieta de comida cruda. Ahora iremos con la parte que, según se piensan, ¿y qué de la parte cruda? Bueno, vamos con la respuesta a eso. Que es cuando no nos importa nada. Vamos, atacamos a un animal, no cocinamos. Eh, Cuestión de que va a restaurar menos puntos, pero servir nos va a servir. Y de que nos dice de dónde se obtiene, pero creo que eso ya habla por sí solo. Digo, en la dieta de comida cruda vamos a ir de abajo para arriba. La zanahoria nos va a restaurar 2 puntos. La manzana, 2 puntos. Una patata, 0,5 puntos. Una sandía, 1 punto. Un salmón crudo, 1 punto. Un pescado crudo, 1 punto. Un conejo crudo, o raw rabbit, sale acá, 3 puntos. El raw mutton, cordero crudo, 2 puntos. El filete crudo, 1,5 puntos. Y la chuleta de cerdo cruda, 1,5 puntos también. De hecho, esto ya saben por el nombre de dónde se consigue. Comida arriesgada, o sea, ojo a la hora de comer. Que acá hay puntos de restauración, pero también hay efectos. El pez globo, que nos va a restaurar 5,5 puntos. Y su efecto son 15 segundos de hambre 3 y náusea 2. O sea, esos efectos van durante 15 segundos. Y también habrá 1 minuto de veneno 4. Luego vamos con el ojo de araña, que nos da 1 punto y que el efecto es envenenamiento. Ahora vamos con la patata venenosa, que nos restaura 1 punto, pero hay un 60% de probabilidades de perder 2 corazones. Vamos con el pollo crudo, que nos restaura 1 punto, pero el efecto es de 30% de probabilidades de intoxicación. La carne podrida nos dan 2 puntos de restauración, pero hay un 75% de probabilidades de intoxicación. Y dicho esto, creo que ya pasé con el tema de las tablas y demás. Hay que establecer una granja. Las granjas también pueden estar flotando. Puede ser de una forma u otra. Pero bueno, voy a leer un poco acá qué es lo que me recomienda hacer. Armar un cuadrado 9×9 me dice. Bueno, voy a poner un cobble
¿Por qué tengo lag en el juego? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, hay 9. Vamos a ver ahora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ustedes también les voy a decir que pueden colocar para cuando se haga de noche, que sería recomendable también de que les dejen un borde. Vamos a sonar de borde, así todo. Para que salir, no queriendo que se vamos a ver, listo. Para la noche, así estén seguros. Pueden también dejarlo bordeando un poco más, un poco menos. Pero mientras bordee lo mejor posible y si hay antorchas, va a ser mejor. Y como siempre, elijan un lugar donde quieran entrar. No voy a poner acá entradas porque voy a estar volando, así que no le voy a poner una entrada. Estaríamos hablando acá. Uno, tres. Vamos a ver todo el cultivo, compañero. Bueno, es que inmediatamente no sirve con esto. Va tomando forma. De hecho, ahí ya empezó a avanzar un montón. También se pueden utilizar, no sé, más cobble como para dividir. O también se puede utilizar redstone. Pero bueno, iniciar así no va mal. Siempre seguir hay distintos tipos o sea, de cosechas. Yo voy a utilizar este ejemplo. Que bueno, como resultado, como ven, nos podríamos obtener muchísimo pan gracias a este tipo de cosechas. Ahora, las vallas, ¿cómo se craftean? Y también las puertas. Bueno, las vallas son así, tan fácil de hacer. Y me estoy olvidando. Son así las puertas. Supongan de que quiero entrar, paso por acá. El hueso molido, que es lo que anduve usando hace un rato, se craftea polvo de hueso. Muestra cómo armar esas calabazas luminosas. Le voy a decir así, para hacer esto. Calabaza acá. Y ahí. Está la antorcha abajo. Y ahí está. Si ustedes tienen un río, pueden colocar, ¿cómo les digo? Supongo que ustedes tienen un cultivo. Claro, hacen esto. Ponen algo así. Le ponen unas antorchas rodeando. Pueden ser, ya sea, no sé, así en los costados o adelante y atrás. Y todo lo demás, como les guste. Entonces, bueno, pueden poner eso. Y de paso van cosechando. Así que esto puede servir. Está la parte de la redstone, pero bueno, esa es una forma un poco más difícil de hacer, ya que básicamente van a requerir más recursos. Estoy viendo, lo voy a recrear acá. Supongo que llamo acá. Tengo la casa ya, perfecto. Voy a ver lo que veo en la imagen. Vamos a ver la cosecha. Luego, colocan todo esto. Y le ponemos un pistón. Uf, vale, esto es limitable. Luego, tiene que poner un hueco que sea todo para levantarlo de la cosecha, un punto para almacenarlo. Voy a poner un cartel acá, para que no sé. Mucho más interesante con el fin de. Igual que mostrar todo como se termina. Pero, eso deja que sea así. Y mostrar esto, como hay un punto vamos a ir a una ronca, que la se coloca acá. Vamos a ver redstone, que cada una, y luego por. No, esta por y va. Sí, sí, así está bien. Perfecto. Entonces, ahora que sé, capítulo que va a ser son la izquierda. Ah, voy a empezar a fotos. Tampoco parecido. Claro, no sé muy bien. En diferentes cosas, muy lejos. Por eso, es así. Es bien. Entonces, ahora una Argentina que vamos a poner. Por eso, supongamos que esto está hecho. Y es como que algo así debería ser. Vamos, ¿verdad?
Pero, bueno, venta de esto es básicamente generación. Vamos a retirar. Ahora, vamos a sacar un poco la... Tenemos un balde de agua acá. Otro balde de agua. Acá. Lo tenemos. Un balde de otra cosa. Acá la palanca. Ahí está la redstone. La redstone. ¿Dónde está? La redstone y la imagen. Esta es la parte de la redstone. Esta es la redstone. Bien, es para acá. Pero, y así. Ahí va, tenemos esto y ahí está. 3 de madera. Tenemos que agarrar 4 de roca, 1 de redstone y un lingote de hierro. Entonces, ponemos esto acá, esto acá. Y ahí está, el pistón. Ahora si lo queremos hacer pegajoso, tenemos que tener una bola de slime. Y ahí tenemos el pegajoso o el adhesivo. Bastante fácil de escalera. Vamos a dejar uno acá, otro acá. Y ahí está. La palanca es así. Y ahí están, los dispensadores son así. Bueno muchachos, llegamos a la parte final. Y es el tema de la conclusión. De cómo es que terminamos esto. Y dice lo siguiente. Las granjas de cultivos son importantes en Minecraft porque los productos agrícolas sirven para fabricar objetos, elaborar pociones y alimentarse. Y, como ya sabes, una barra de hambre llena restaura la salud, así que no deberías plantearte siquiera irte de aventuras mucho tiempo sin llevar un buen suministro de comida. Sin pociones es la única forma que tienes de recuperar la salud rápido. Rápido, perdón. Puedes partir de diseños muy sencillos, eligiendo los cultivos según lo que hayas recogido en los biomas cercanos. Si no hay hierba alta que dé semillas de trigo, busca una aldea cercana. Y de paso, podrías pillar patatas y zanahorias. Evita intoxicarte cociendo las patatas en un horno antes de comértelas, salvo que estés en apuros. Solo las patatas venenosas son peligrosas y normalmente se distinguen. Pero, ¿para qué arriesgarse? Las sandías también son una fuente de alimentación estable, aunque solo satisfacen 1,2 puntos de hambre por rebanada. Las semillas de cacao, las calabazas y la caña de azúcar requieren al menos trigo para aumentar sus propiedades alimenticias, así que es mejor no empezar por ellas. Por supuesto, las vacas, los cerdos, los conejos y las gallinas son buenas fuentes de alimentación y habría que destacar una cosecha natural más. Los hongos, que esa es una cosecha natural dentro de todo. Busca champiñones pequeños, rojos y marrones o rompe un par de los gigantes que hay por el paisaje y podrás preparar un buen estofado de champiñones que además proporciona 7,2 puntos de saturación. Primero, crea un cuenco de madera a partir de 3 bloques de madera. Entre paréntesis, obtendrás 4 cuencos. Cierro paréntesis. Y coloca los champiñones y el cuenco en la mesa de trabajo. Ñam ñam. Muchas gracias por ver hasta el final. Han sido 50 minutos de grabación. Nos veremos en el próximo. Vaya a saber de qué se trate. Así que nada más y nada menos. Hasta acá cerramos.